Buenas tardes. En nombre de la Sociedad Teosófica les doy la bienvenida a esta segunda charla del ciclo 2021. Es un ciclo con frecuencia quincenal, por lo tanto, nuestro próximo encuentro va a ser el 8 de mayo, de acá a 15 días. Al final de esta reunión se van a dar detalles de la actividad de ese día. Me toca a mí hoy presentar a quien va a compartir con nosotros sus reflexiones y su experiencia sobre este tema tan profundo del misticismo. Es Ariel Esteban Tarazaga, miembro de la Sociedad Teosófica en Argentina. Él reside en Buenos Aires, pero nació en San Rafael, en la provincia de Mendoza, lugar desde donde yo me estoy comunicando en este momento. Hace 16 años llegó un día con su carnet de miembro de la Sociedad Teosófica de su abuela paterna, con la firme decisión y convencimiento de ingresar a la Sociedad Teosófica. Y desde ese día es un miembro activo y comprometido con el trabajo teosófico, bueno, y por cierto, muy querido por todos, ¿no? Bueno, les cuento un poco. En su formación profesional, todo su recorrido va de la mano de la ciencia. Él egresó del Instituto Balseiro como ingeniero nuclear y a esa formación de grado ha añadido congresos, seminarios, escuelas, talleres en nuestro país y en distintas partes del mundo también, en otros países. En Argentina, por ejemplo, ha participado con ponencias en las reuniones anuales de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. Ha colaborado también en publicaciones científicas de circulación internacional. Ha estado por varias semanas enviado por las empresas donde ha estado trabajando. Ha estado en Canadá, en Italia, siempre realizando trabajos específicos en relación a la tecnología y al desarrollo nuclear. Su fluido inglés favorece todo este recorrido profesional, también francés, algo, y él lo ha sabido combinar muy hábilmente en sus viajes y se ha vinculado con miembros de la Sociedad Teosófica de otros países y de otros continentes. Así es que ha podido incluso participar de sus reuniones, aunando así los vínculos de fraternidad de nuestra institución. En cuanto a su desempeño profesional, decía recién que ha trabajado en empresas vinculadas a lo nuclear y ha estado varios años en la Comisión Nacional de Energía Atómica también. Y en la actualidad se desempeña como docente, es ayudante de cátedra en la Universidad Tecnológica Nacional y trabaja en una empresa de tecnología digital como Project Manager. Bueno, después de esta somera presentación tan vinculada a la ciencia, nos podríamos preguntar cómo una mente enfocada en lo científico puede interesarse en un tema como el que nos convoca, el misticismo. En el caso de Ariel, esto viene de su rama paterna y fundamentalmente de su padre, que desde temprana edad lo acompañó en esta línea. Y bueno, y esto desembocó después en su ingreso a la Sociedad Teosófica y en su vínculo intenso con la literatura teosófica. Ariel es un profundo estudioso, sobre todo de los textos de la señora Blavatsky. Sus búsquedas lo han llevado también a cursar la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Y en cuanto a su desempeño en la Sociedad Teosófica, ha realizado todos los roles posibles en la sede de Buenos Aires, tanto administrativos como en los que tienen que ver con la difusión de la teosofía. Por tanto, ha generado seminarios, cursos, talleres, folletos, ha tenido que viajar a distintos puntos de nuestro país, siempre llevando el conocimiento teosófico. Y en esto de viajar,
hace pocos años viajó al corazón de la Sociedad Teosófica, estuvo en la sede internacional en Adyar, y allí fue para realizar durante su estadía un trabajo específico. Tuvo a su cargo la ejecución de un proyecto de análisis, procesamiento, depuración y ordenamiento de un banco masivo de datos digitales y también de restauración y digitalización de documentos antiguos, además de dar forma a un proyecto de ciencia y tecnología. Al volver a nuestro país, continuó con sus actividades habituales y retomó un trabajo que venía haciendo desde años atrás, que ya lleva 10 años, que es coordinar un grupo de estudio en la sede de Buenos Aires, un grupo de estudio de uno de los libros, de los textos más mencionados de la señora Blavatsky, como es la Doctrina Secreta. Es autor de artículos varios sobre temas filosóficos y científicos de divulgación que se han publicado en la Revista Nacional de la Sociedad Teosófica y en algunos diarios argentinos. Ha trabajado también como traductor de textos filosóficos en inglés y revisando traducciones de terceros. Y su trabajo y su entusiasmo por la Sociedad Teosófica continúa, y bueno, y esta charla es consecuencia de eso. Quiero decirles que al final, cuando termine su exposición, va a haber espacio para que todos puedan hacer preguntas y los micrófonos van a estar abiertos para cumplir con eso. Así que ahora los dejo con Ariel. Bueno, muchas gracias, Vilmi, por esa presentación. Aclaro que Vilma es mi madrina de ingreso a la Sociedad Teosófica, por lo cual toda esta efusividad que tiene viene del cariño que nos sentimos mutuamente también. Así que gracias, Vilmi, por esa presentación. Gracias por estar aquí hoy. Y bueno, vamos al tema que nos convoca. Empecemos por ver el porqué de este título. El título le puse Misticismo, fundamento y destino de la cultura humana. Y aviso que vamos a terminar de cerrar el sentido de ese título recién al final de la charla, porque quiero darle todo un rodeo, si se puede. Nosotros en la charla anterior, el 10 de abril, para los que estuvieron presentes y recuerdan, vimos que ciencia y teosofía, o pensamiento científico y teosofía, tenían un vínculo, se llevaban bien. Vimos que de alguna manera no hay una incompatibilidad entre lo que es la búsqueda espiritual y el pensamiento científico, o tener un método científico inserto en uno, ¿no? Vimos que ese método científico, lo mismo que la disciplina del buscador, es la médula misma de ese camino que sigue un científico, una persona que busca, indaga en la naturaleza, y es el mismo que existe en el buscador verdadero de la vida interna, la vida espiritual, la vida total. Y es algo, esa metodología está, digamos que en esa idea está implicada una metodología en la búsqueda, ¿no? Implica esto, está plasmada en la idea del método científico para las ciencias, y está plasmada también en un pasaje que leímos hace 2 semanas atrás, de esta obra que mencionó Vilma, Doctrina Secreta, de la señora Blavatsky, un pasaje que replica de alguna manera, pero magnifica, amplifica la idea de método científico ya en el campo de la filosofía esotérica. Y vimos, a raíz de estas cosas, de qué manera se conectaban y a la vez diferían el conocimiento formal del conocimiento esotérico. Y finalmente terminamos viendo que pensamiento científico y búsqueda espiritual, o teosofía, porque le dimos varios nombres a eso, son complementarios. Y la verdad, no solamente complementarios, sino que necesariamente complementarios. Estas fueron cosas que fuimos reflexionando, descubriendo, o por lo menos viendo como posibilidad, ¿no? No hay... ¿Por qué digo necesariamente complementarios? Porque en verdad no hay una búsqueda espiritual genuina o auténtica y segura también sin un método. Y por otro lado, porque el conocimiento formal, que incluye el conocimiento científico, vive en y se alimenta de y crece en gracias a la filosofía esotérica o al conocimiento esotérico. Vive en ese mundo, ¿no? Se alimenta, se nutre. Ahora bien, yo me propuse para esta charla poder decir que misticismo y ciencia, antes eran ciencia y teosofía, ¿no? Misticismo y ciencia o pensamiento científico se llevaban bien.
Pero para eso me faltaba poder encontrar un vínculo entre las dos cosas. Antes, ciencia, teosofía, y ahora misticismo y ciencia. Ver si el vínculo sería ver si teosofía y misticismo son compatibles de alguna manera. Si tengo ese vínculo, entonces ciencia ciencia y misticismo tienen un vínculo también. Nosotros ya sabemos, obviamente, que teosofía y misticismo son cosas compatibles totalmente, pero la verdad que es bueno hacer un desarrollo, trabajar con las ideas y darles, explicitarlas, porque siempre ese trabajo enriquece. Entonces es un poco la idea. Entonces les decía, habíamos explicado la posibilidad del vínculo entre ciencia y teosofía, queríamos ver ahora el vínculo entre ciencia y misticismo, entonces quise buscar el eslabón que sería el vínculo entre teosofía y misticismo. Pero cuando quise buscar eso me llevé la sorpresa de que en realidad misticismo, como vamos a ver a lo largo de la charla, o por lo menos como quisiera tratarlo yo, ¿no?, está conectado inextricablemente no solo con la teosofía, sino en sí con toda expresión simbólica que da lugar o constituye la cultura humana. Entonces, esa necesidad de buscar ese eslabón primero, de hacer ese paso lógico, para poder terminar diciendo que ciencia y misticismo son compatibles, ya se tornó innecesaria, se tornó obsoleta, pero como les digo, vamos a hacer el desarrollo, el ejercicio, porque creo que de alguna manera termina enriqueciendo. Y bien, les decía que encontrarme que el misticismo está relacionado con muchas cosas, no solamente con lo que quería buscar al principio, me llevó a tratar de definir mejor los términos. Necesitamos precisar mejor qué es lo que queremos decir cuando decimos misticismo y tratar de entender mejor este fenómeno como algo más amplio que solamente la relación entre misticismo y ciencia. Entonces, como dije al principio, la conclusión la vamos a dejar para el final. Ahora vamos a tratar de trabajar un poquito más los términos. Entonces, como primer paso, empecemos a ver qué significado le podríamos dar a misticismo, y en este sentido me traje algunas definiciones de la RAE, que las voy a leer acá en mi monitor a la izquierda, y dicen así, les voy a leer 3 acepciones posibles. Dice: estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. Otro dice, doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata y directa entre las personas y la divinidad. El tercero dice, estado extraordinario de perfección religiosa que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. La verdad, de estas 3, la que más se acerca a lo que quiero decir es la tercera. Tiene que ver con la unión inefable del alma con la divinidad, ¿sí? Ese amor que se menciona allí puede ser considerado de manera más abstracta, más amplia, como la devoción, que no es solo amor en el sentido más normal, más común, digamos. De esas 3, la tercera es la que más representa la idea, pero aún así como está dicho allí, no dice mucho acerca de la actitud del místico. Está diciendo lo que es el misticismo, pero de una manera un poco abstracta. Entonces, y además yo detecto un cierto nexo demasiado cercano con un tipo particular de divinidad, ese Dios que se menciona allí, ¿no? Y la verdad es que yo quisiera llevarlo a darle un sentido más amplio a esto, menos asociado a credos específicos, aunque de alguna manera siga siendo religioso, ¿sí? Es una idea religiosa, tiene religiosidad, no tiene religión, que es diferente. Entonces, me encontré una acepción que está en la definición de Wikipedia, lo revisé y está bastante bien, y que me parece un poquito mejor, se las leo y dice así. La mística, del verbo griego miein, encerrar, de donde viene místicos, que significa cerrado, arcano, misterioso, designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar, en que se llega al grado máximo de unión del alma humana a lo sagrado durante la existencia terrenal. Bien, resulta más apropiado, pero por otra parte, lo que quiero decir es algo que está más a la mano de nosotros y parece demasiado lejano, demasiado utópico, cuando en realidad esto que quiero decir respecto al misticismo es algo que es experiencia común y cercana a todos, y todos lo conocemos. Entonces, pero va más o menos por ahí la idea. Fíjense que
la idea de misticismo, o la palabra misticismo, místico, tiene la misma raíz que misterio, ¿no? Como lo dice ahí la definición en Wikipedia. Esto es en relación a algo cercano, que es muy recóndito y que no se puede comprender o explicar, pero que, sí, que de alguna manera sí puede sentirse y tenerse certeza de que está en algún lugar de uno. Una parte muy íntima del ser tiene eso alojado. Uno sabe. No lo puede explicar, no lo puede decir, pero sabe. El tipo de misticismo al que yo me quiero referir es compatible con la sensación que experimenta una persona que percibe, contempla un cielo plasmado de estrellas y se le ilumina el alma y queda extasiado y queda en silencio. Místico es una persona que está escuchando insistentemente ese origen perdido en lo más íntimo de su ser. Es una persona que advierte que existe algo como una especie de cuna, ¿no? Una cuna, hay una clara búsqueda del sentido de la vida en estas personas. No lo hacen por un divertimento nada más, hay una necesidad de entender cuál es el sentido total de las cosas. Ese místico en esta forma escucha un eco y es algo que no tiene un tiempo definido, le confiere ese eco que escucha, eso que siente, eso que percibe internamente, le confiere esperanzas de un acabamiento y una plenitud últimas para esta existencia. ¿Sí? Le da confianza y le da certeza de que para algo todo esto tan lleno de arbitrariedades aparentemente tiene un sentido, y tiene sentido y vale la pena. ¿Sí? La existencia finita para nosotros implica necesariamente dolor y un sentimiento de que algo está incompleto. Ese misticismo, en este sentido, resulta ser el único remedio que hay para este tema de la existencia y la finitud. Es el único modo de sostenernos en pie de manera digna y con una alegría real, que no es la alegría común o mundana, sino otro tipo de alegría, otro tipo de calidad de alegría. Entonces, podríamos decir que cualquier persona que tenga acceso a esos susurros del alma, ponerle a estas cosas que no se pueden explicar, uno termina denominándola mediante metáforas, porque no hay otro modo. Quizás las metáforas son capaces de arrancar la sensación detrás de la idea. Entonces, por eso digo, cualquier persona que tenga la posibilidad de tener contacto con esos susurros internos, ese llamado, y que mira un cielo, que mira la naturaleza y se queda en silencio y se olvida de sí mismo, y que busca el sentido de la vida, es un místico natural. Y además, en consecuencia, es un filósofo natural. No es un filósofo porque tiene un título que le dio una universidad, es un filósofo natural, que es el verdadero sentido de ser filósofo, en el fondo. Los grandes filósofos no fueron primero a una universidad para ser filósofos, traían eso con ellos. Y de alguna manera un místico no es alguien que cree por fe ciega tampoco. Y sin embargo, por otro lado, un místico no niega lo que le viene desde lo profundo de su ser. Tiene anhelos, intuye belleza en la vida interna, tiene ideales y expresa todo con muchísima devoción, con mucha pasión, porque hay una certeza interna de algo difuso, pero real, algo que está ahí. Y por otra parte, este místico que estoy tratando de describir no es una persona que prescinda de la ciencia, precisamente. Cuestiona las cosas, las busca con criticidad, busca fundamentos, está dispuesto a, de alguna manera, aventurarse hacia profundidades cada vez mayores, siempre sin miedo, ¿no? Oye más bien que escudriñar. A ver, la idea que quiero transmitir es que estas personas están atentas a oír la vida como si fuera una música, ¿sí? En vez de tratar de manipular la naturaleza de manera compulsiva. ¿Sí? Se quedan ahí y activamente la escudriñan, pero la oyen, son respetuosos y la vida les habla. Los que de veras conciben a la investigación como un algo que no es netamente intelectual, racional, material, y que hacen uso de sus sensaciones internas, de su corazón, especialmente por encima de la mente, pero con la mente, ese es un místico también. ¿Sí? Miren, hay muchas formas de entender o de modalidades de misticismo, de personas que podemos considerar místicas, expresadas en las grandes religiones, y puede hablarse entonces de
mística judía, mística árabe, cristiana, la mística oriental, ¿sí? Los neoplatónicos, por ejemplo, van a decir que el misticismo se parece mucho a lo que leímos recién en Wikipedia, se parece mucho a esa definición, dicen ellos, o dirían, que es una actividad del alma que produce el contacto del alma individual con el principio divino. Ya aquí, en vez de hablar de Dios y algo muy concreto, muy antropomorfizado, habla de algo divino. ¿Por medio de qué? Por medio de un camino ascético, que incluye un refinamiento al extremo último de sus facultades mentales. Y allí está la novedad. Para el neoplatónico, el pensamiento es la herramienta. El pensamiento es la herramienta para transitar de la mano con ese camino ascético. Es parte de eso, ¿sí? Y aquí me acuerdo de una forma de verlo que tenía Platón. No, yo no recuerdo exactamente dónde leí esto, pero decía algo así como: solo alguien que en el fondo sabe puede asombrarse por no saber, ¿sí? Solo alguien que en el fondo sabe puede asombrarse por no saber. Y me acordaba de otra frase que siempre me gusta repetir, pero me traje esta otra porque no quiero aburrirlos, pero es de Pascal, que dice: no te buscaría si no te hubiera encontrado. ¿Sí? En el fondo, si nosotros le quitamos ese ropaje particular con que cada uno, finalmente la traje, la de Pascal, perdón, pero bueno, me gusta mucho. Quitándose ese ropaje particular con que cada uno le ha envuelto estas ideas, podría decirse que están diciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, avanzamos porque ya sabemos que está, aunque creemos o hacemos de cuenta que no está. Hacemos un camino de búsqueda de algo que ya está con nosotros. O por lo menos eso es lo que hace el místico. En el fondo, en ambas definiciones palpita ese profundo misticismo, ese abismo insondable de libertad. Fíjense. Y yendo más atrás todavía, en los Upanishads, se menciona que el discurso humano, todo lo que el humano hace, el ejercicio que hace de búsqueda, es una especie de farsa. Es una farsa muy delicada sobre un trasfondo de lucidez absoluta. Es una farsa, una farsa en donde el arranque es: bueno, hago de cuenta que no sé nada, voy a arrancar, voy a hacer esta farsa, voy a recorrer este camino, pero en el fondo hay una lucidez absoluta, hay un trasfondo que es ese misticismo, de la manera en que queremos tratar de entenderlo aquí. Y así lo que ocurre cada vez que se ejerce esta facultad de buscar, permanentemente lo que no se puede decir fundamenta lo que se dice. ¿Sí? Lo que no se puede terminar de decir, porque no tiene expresión posible, termina siendo siempre el fundamento de lo que se dice. ¿Me explico? Y así también ese pasaje del Evangelio que dice: en el principio fue el verbo, o el logos, tampoco es cierto. En el principio había algo más, mucho más profundo que el verbo o que el logos, y es eso que estuvo siempre, que está y que está siempre, y que estará siempre. Es eso que no tiene forma de ser expresado. Cuando nosotros expresamos algo, le ponemos símbolos, ¿sí? Y cuando le ponemos símbolos en diferentes modos, lo hacemos finito y le quitamos casi toda la información, porque no podemos expresar la infinitud. Aquí yo quiero reforzar algunas ideas con un filósofo que se llama Salvador Paniker. Es un filósofo, es ingeniero, filósofo, escritor, es catalán, bueno, murió hace poco, en realidad. Se llama Paniker y tiene un padre indio y una madre catalana. Y la verdad, escribió una obra que enseguida, en un ratito, les voy a hablar de la obra en sí, pero les voy a leer un pasaje, por lo menos, para que vean qué dice este señor acerca del misticismo, ¿no? Dice así: repitámoslo por última vez. Lo místico es la otra cara de la lucidez, la transexperiencia que nos hace salir de la condición humana y asomarnos a lo real, reconciliarnos con lo real, más allá de los antinomias de la razón. ¿Sí? Transexperiencia significa una experiencia en donde no hay la dupla sujeto y objeto. No existe eso, es un contacto directo. Este es un librito que se llama Filosofía y Mística, de Salvador Paniker, que la verdad que en este sentido me vino al pelo, pero después más adelante les voy a contar un poquitito de eso. Este es el sentido que quisiera que tuviéramos en mente cuando decimos misticismo a lo largo de esta charla. Porque
Además estoy seguro que a medida que voy hablando, que voy diciendo estas cosas, la mayoría de nosotros se va sintiendo identificado, representado por estas palabras, porque estoy segurísimo que la gran mayoría ha tenido estas vivencias, ¿no? Y bien, hay también muchos usos y deformaciones de la palabra misticismo, y si uno quisiera quitarle todos los vicios al vocablo, tendríamos que caer en la necesidad de crear un vocablo nuevo. En verdad hay místicos que terminan siendo delirantes, hay que decirlo. Hay un alto grado de irracionalidad a veces, que precisamente de culminación de la razón crítica, como quiero terminar diciendo, no tienen nada o tienen muy poco. A veces el misticismo en algunas manifestaciones es real, pero es tan intenso y tan febril que puede quemar el aparato, digamos, ¿no? La infraestructura personal por la que se expresa a veces no es suficiente para la intensidad que viene de adentro y termina dañándolo. Si se permite la metáfora, uno podría pensar que el voltaje es demasiado alto para el medio por el que se expresa o se propaga, y se lo termina entendiendo mal, hasta produce rechazo, ¿sí? Y sin embargo, eso no significa que en el fondo no haya algo de esto que estamos mencionando. Pero, bueno, volviendo un poco a la charla, no vamos a inventar un vocablo nuevo ni a buscar un vocablo nuevo, solo basta para lo que queremos hacer acá que nos estemos refiriendo a la actitud de la que estamos hablando cuando digamos místico, misticismo, etc., ¿no? Y bien, la teosofía y su estudio, en el sentido en que es todo un saber y una búsqueda en sí, ¿sí?, de lo trascendente, desde las herramientas externas e internas con que contamos en este momento, en donde todo el propio ser está implicado, porque no se puede hacer de otra manera, está totalmente involucrado, implica necesariamente que toda ella es misticismo en este sentido, ¿sí? A la teosofía la entiende bien o la abraza bien el que es místico en ese sentido que menciono, sino ese que es místico sabe que teosofía, por ejemplo, es uno de los infinitos nombres, es apenas un nombre, no es un nuevo credo y nada de eso, es un nombre, ¿no? No le importan las categorías y los conceptos, sino que entiende más allá. Y quien no lo sabe, bueno, termina cayendo en dogmas, pierde el recuerdo de ese origen universal, único, que se siente, y entonces se convierte a veces en una especie de fanático. Bueno, esto también suele pasar, ¿eh? Entonces, ya vemos que misticismo y teosofía de alguna manera están relacionados, obviamente. ¿Quién podría afirmar lo contrario cuando las tres obras más valiosas de la literatura teosófica, como son Luz en el Sendero, La Voz del Silencio, A los Pies del Maestro, rebosan de misticismo? Todas las personas que hayan leído esas obras se habrán quedado extasiadas, en silencio, y pensando muy bien qué pasó acá, ¿no? Entonces, tenemos, como dijimos, que ciencia y teosofía se relacionan. Y ahora vimos que teosofía y misticismo son prácticamente lo mismo, se vinculan, digamos. ¿Podría entonces concluir que misticismo y ciencia se relacionan? La verdad, quizás sí. Pero la verdad, a decir verdad, como dije al principio, ahora no hace falta pasar por esta lógica de prueba, porque como dije antes en realidad pareciera que el misticismo está intrínsecamente relacionado con todo tipo de expresión humana, incluso con aquella que da lugar a lo que llamamos ciencia, ¿no? Y aquí viene otro tema respecto al misticismo y los místicos. Me gustaría aclarar también, quisiera que deshiciéramos ese equívoco que relaciona a la mística exclusivamente con la meditación ensimismada de sabios orientales, ¿no? Tenemos una especie de estereotipo, y cuando decimos místico o el místico cristiano, solamente lo asociamos con una especie de actividad pasiva, ¿no? Hay dos fases en la mística, en un ratito voy a explicar el trabajo que hace la mística, ya vamos a ver de qué se trata, y en esas dos fases pueden considerarse dos tipos psicológicos diferentes: introversión o introvertido y el extrovertido, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a tener a San Agustín, vamos a tener a San Juan de la Cruz, que son prototipos del animal introvertido.
El primero, San Agustín decía o proclamaba que en el interior del hombre estaba la verdad, ¿no? Y después vamos a tener a un personaje como Leonardo da Vinci, ¿no? Que sería un prototipo del místico extravertido, plenamente absorto en todo momento, en todo lo que hace, podía estar absorto en sus matemáticas, completamente metido en su física, pintando, y la verdad que entre pincelada y pincelada corría, inventaba una máquina voladora, o diseñaba un asiento de inodoro con bisagras, porque también hizo esas cosas, y estaba siempre volcado, si ven, hacia todo lo demás, olvidado por completo de sí mismo, ¿sí? Esa es indiscutiblemente una clase de mística también, y claramente no tiene nada que ver con algo pasivo. Es también un modo. Me hace acordar acá algo que no sé si han conocido a Tito Casiva, es un miembro muy, muy querido de la sociedad en Argentina y en todos lados. Tito es una lucecita, todavía tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros. Él decía, siempre decía que el teósofo, o el buscador de la verdad, funcionaba como una especie de puente que iba y traía lo que había allá adentro y lo compartía aquí afuera, ¿no? Ese ejercicio necesita el misticismo, de otra manera no es posible hacerlo. Pero es radicalmente una actividad, un trabajo activo, un trabajo totalmente activo y necesita salir a la arena. Es decir, no quiero que quede atado la idea del misticismo con el estereotipo de ensimismamiento hacia adentro, pasivo y quieto, sino el de la acción también, ¿no? Me hace pensar mucho en aquel pasaje, aquella frase, esa idea que está por la literatura teosófica, que habla de estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Pero yo agrego, pero significa también estar en el mundo. Quiero resaltar esa parte, ¿no? Entonces, bien, eso es lo que tiene que ver con los tipos de místicos. Y ahora, este trabajo de que les hablé hace un ratito acerca de qué es lo que ocurre con la mística. Hemos, creo, rodeado un poquitito la idea del misticismo hasta cierto punto, y les decía que el misticismo está en la base de muchas de las expresiones humanas. Y la verdad, esta no es una idea exclusivamente mía, no es una tesis mía, es simplemente el modo en que lo veo, el modo en que lo vivencio y el modo en que lo siento y lo comparto, pero la verdad es que también quiero reforzarlo un poco con un trabajo de una persona que ha hecho algo delicado en este tema y que por tanto merece todo el respeto como un referente, mucho más que yo pudiera anhelar por pensar así también. Así que yo estoy consciente de que cuando hablo y con cierta pasión de estas cosas, eso implica un cierto condicionamiento, por otro lado. En cierta medida, todos lo estamos por nuestra vivencia íntima y personal, y por otra parte, tampoco es mi intención dar una charla de corte intelectual totalmente desprovista de pasión, ¿no? Me estoy excusando, como ven. Entonces, bueno, para aquellos que tengan apetito de un desarrollo más sofisticado, delicado, y sin dejar a un lado un sentido místico muy profundo, pueden leer a este filósofo que nombré recién, Salvador Paniker, en este librito que se llama Filosofía y Mística. La verdad para mí fue un hallazgo, es una joya del pensamiento, lo tenía guardado hace un tiempo y no lo había leído todavía, y tan hermoso me resultó que me terminé comprando 2 libros más, compañeros de este, en donde él hace un trabajo en 3, digamos, en 3 estados. Este vendría a ser la síntesis, el tercero, y los otros 2 son Aproximación al origen y Ensayos retroprogresivos. Planeaba traerlos para tenerlos leídos para la charla, pero la verdad que no he alcanzado a hacer eso. Igualmente, con unas pocas lecturas de unas pocas citas de este libro, realmente se van a encontrar con algo realmente hermoso. Él sostiene, este filósofo sostiene que el filosofar es el modo en que la humanidad puede mantenerse en pie ante el abismo de la finitud que conoce pero que teme, ¿no? Y sostiene además que los griegos inventaron la forma más linda y más civilizada de mantenerse en pie, que era trascenderse en el lenguaje y en la polis, en la vida en comunidad con otros. Este enfoque identifica el misticismo como el impulso mismo de la razón crítica. Y allí es donde yo coincido completamente, o lo que quiero decir, lo que he venido diciendo tiene que ver con esto. Si recuerdan, hace un ratito nomás
les mencioné que para los neoplatónicos el misticismo era eso, era una actividad que conectaba el alma con un principio divino, pero que había un trabajo de refinamiento del pensamiento a un extremo último. Es decir, el misticismo era una especie de cualidad intrínseca de la persona, del ser humano, que permitía este ejercicio y una disciplina de vida que finalmente lleva al colmo de la razón más fina, que es intuición pura, finalmente. Es visión directa, es éxtasis. Entonces, podría decirse de alguna manera que este es un modo, el modo en que Paniker lo expresa, es un modo muy neoplatónico de concebir el misticismo. Bien, hace un ratito yo les hablaba de las dos fases con que el misticismo produce sus frutos, y sería algo más o menos así. Voy a tratar de explicarlo sencillo. Dice, primero existe ese aliento que está palpitando detrás de toda creación humana, eso que estamos llamando misticismo, está siempre allí. Y con ese aliento como fuente de inspiración y apetito por saber también, nosotros, las personas, los filósofos, las personas, digamos, se lanzan a concebir y a explicar la realidad. Y en ese mismo momento, allí mismo, en el momento en que empieza ese intento de explicar, necesariamente fragmentamos y parcelamos toda la realidad. La empezamos a disecar, ¿no? La empezamos a dividir. Y finalmente, pero es que no podemos no hacerlo así. Pasa sí o sí de esa manera. Y finalmente, con ese discurso que elaboramos, una vez que la hemos escudriñado y hemos entendido parcialmente algo, hacemos un simulacro que intenta recuperar esa unidad primigenia que sentíamos desde un principio. Pero ocurre que hay una cierta angustia de lo finito, como les dije. Lo finito, lo simbólico, las expresiones que logramos, no terminan de comunicar la totalidad, no pueden encerrar la totalidad, y hay un contraste desolador con esa totalidad que se sigue sintiendo y con la expresión filosófica o dialéctica que hemos conseguido. Y allí es donde el ser humano vuelve a la carga, hace otra vez un intento más fuerte de remontarse más críticamente a la unidad y así siguiendo, ¿no? Esta es una forma, una mayéutica sin límites, es una actividad del alma que en cierto modo es terapéutica en relación a esa conciencia que tenemos de la finitud. Nosotros tenemos un problema que es la certeza, la conciencia de la finitud de todo. Pero tenemos la intuición, además, de que está esa unidad, ¿no? Que esa unidad primigenia se expresa como misticismo y sabemos de alguna manera que es una fuente inagotable de posibilidades. Y gracias a eso es que podemos sostenernos en pie como humanos, estando conscientes de que somos finitos como tales. Y bien, esa segregación sistemática, esa fragmentación de la realidad en parcelas, ese espejismo eterno en el que entramos, de dualidades, en que, bueno, no entendemos muy bien las cosas, pero todos lo fragmentamos en dualidades, necesariamente, eso genera siempre una angustia, una insatisfacción profunda, que nunca queda suficientemente neutralizada por todos los discursos racionalizadores que nosotros podamos crear o recibir. Y de allí es que aparece esta angustia vital. Fíjense que le estoy dando a la palabra angustia un aspecto positivo, estoy rescatando un aspecto positivo de este tipo de angustia existencial. De allí, de esa angustia, deviene ese empuje de retracción de la conciencia para poderse aproximar cada vez más de manera crítica al origen perdido. Cada filosofía nueva, cada intento nuevo no ha hecho otra cosa que valerse de ese motor, que es el misticismo, para moverse de regreso al fundamento, todo el tiempo. Y una vez que llegó allí, al fundamento del fundamento. Y así siguiendo hasta ese origen perdido, que no para de alguna manera de llamar, ¿no? De llamar, silenciosamente está, en realidad no silenciosamente, siempre está llamando. Entonces, la filosofía termina siendo algo recursivo, una actividad ilimitadamente recursiva. Uno podría decir que la filosofía es filosofía de la filosofía. ¿Me explico? Y allí tenemos la fórmula recursiva por excelencia. Esta es la actividad que hace el ser humano cuando intenta entender como una forma de sostenerse
ante la conciencia de la finitud que tiene. Y eso es filosofía. Por eso no es una actividad que empieza y termina, sino una mayéutica sin límites. Y desde allá, que siendo la filosofía así, no puede estar escindida de ninguna manera de religiones y de ciencias. No puede estarlo y de hecho no cabe pensarlo siquiera, ¿no? Uno podría decir que en toda esta actividad de descubrimiento crítico, que es la filosofía, todo lo que es sensible, todas las implicancias éticas de la vida y lo que cae en el mundo que no alcanzan los sentidos físicos y demás, queda ubicado en lo que llamamos religión. En tanto que podríamos decir que el método crítico, riguroso, con el que se busca ese origen perdido, la metodología, ¿no?, y sus productos caerían del lado de lo que llamamos ciencia. Y en definitiva, como ven, no habría tres cosas separadas, sino una sola cosa, cuando en el fondo lo que ha habido es este misticismo de esta naturaleza que estamos tratando de definir. Entonces tenemos disgregación y después el intento de recuperar la unidad perdida, que se intuye fuertemente. Hay una analogía que quería hacer aquí para aquellos que conocen algo de filosofía esotérica, y es que desde la filosofía esotérica se describe que tanto en la naturaleza como un todo, como en el ser humano, como un microcosmos, se da este proceso de despliegue de la divinidad o fisura de la naturaleza, llamémosle como sea, un autoenajenamiento, una fragmentación, y después una especie de autorreconquista, de encuentro dialéctico interno de esa unidad, ese principio único de vida, que nunca fue perdido, pero que de alguna manera por mucho tiempo queda olvidado. Y este fenómeno es más o menos lo que está pasando aquí, cuando estamos describiendo la relación, lo que pasa en relación al proceso del conocimiento, ¿sí? No sería de extrañar que esto pudiera ser así cuando Manas, para los que entienden de filosofía esotérica, que viene a ser como la mente intuitiva, la mente que ve las cosas de manera directa, sin racionalizar, el Manas en el hombre es un rayo del Mahat o la mente universal, ¿no? Uno puede hacer esas analogías y volar un poco con esto. Y por lo tanto, ver dinámicas similares, tanto en el proceso evolutivo, en ambas escalas, podría tranquilamente ser cualitativamente similares. Bueno, retomando entonces, esta segunda parte del movimiento, esta vuelta al origen, esta recuperación de lo que se ha perdido a través de esa dialéctica, y en términos más generales, mediante la creación de símbolos, que son cosas que median entre nosotros y las cosas en sí, la realidad pura, ilimitada y sin símbolos. Esta es la segunda parte, es la creación de cosas. Y eso es justamente la cultura, la creación de modos simbólicos de recuperar eso de lo que se partió y que nunca se perdió. Y aquí vienen, por supuesto, las artes, la filosofía, la religión, la ciencia, y son todos modos diferentes, todos modos simbólicos, que parten de esa decisión de la naturaleza y pretenden o siguen un camino de aproximación al origen. Vale mencionar esto que la escisión esta, la división primigenia, cómo arranca el proceso, no parece ser evitable, como dije antes. Ocurre sí o sí, ocurre necesariamente. Usando nuevamente la analogía entre el despliegue de la vida como un todo, cuando nombré a Mahat, y las sucesivas fragmentaciones internas que sufre el ser humano en su desarrollo, vemos que de alguna manera ambos procesos son necesarios, en el sentido de no evitables, pasan sí o sí. Pero estos caminos, así, lo que hacen es regenerar simbólicamente la no dualidad originaria. La filosofía representaría la aproximación crítica que la humanidad hace a la unidad real. La ciencia vendría a ser algo así como una expresión de vitalidad indagatoria acerca de la realidad que termina siendo un poco más estructurada que la filosofía en general, que se mueve dentro de un plano, de un modo más cauteloso, más lento, podríamos decir más rastrero, ¿no? Pero su base es filosófica, necesariamente. Y la religión
por último, es ese aparato que se ha creado, que el ser humano se ha creado para sí mismo, como una especie de protección ante la angustia que siente por la finitud. También esto en líneas muy generales, ¿no? Esto puede que no lo compartan, es el modo, por supuesto, en que yo lo veo. Tal es así que, si uno considera la dimensión mística de la religión, cuando la hay, porque no toda práctica religiosa está dotada de misticismo, uno podría, pero al revés sí. O sea, si hay misticismo, implica necesariamente religiosidad. No religión necesariamente, sino religiosidad. Pero entonces, si uno considera la dimensión mística de una religión, entonces puede decirse que esa religión es el supuesto, o la base, el supuesto mismo del que el filósofo arranca. Y en este sentido, en el sentido del misticismo de las religiones, lo que vienen a dar las religiones o la religión es el subsuelo de confianza incondicional desde el cual el filósofo se anima a lanzarse a la búsqueda, ¿sí? Sin ese sustento, la verdad difícilmente puede hacer otra cosa que reprocesar materiales previos y producir algo totalmente mental, apagado, muerto. En fin, yo lo veo así. Personas, esto es muy discutible cuando uno se pone a charlar acerca de qué es ser filósofo, cuál es la actividad del filósofo, sobre todo en mundos académicos. Esto es causa de discusiones acaloradas, porque hay quien piensa que es filósofo el que se recibió en la universidad de filósofo y tiene un título, y hay quien piensa que no, que el filósofo es una actividad que nace naturalmente. Por supuesto que se adorna y se profundiza y se embellece con un estudio. Pero bueno, es el modo en que lo veo, ¿no? En todas estas modalidades que les menciono, el arranque, el motor y el destino mismo radican en ese misticismo, como vemos, que no es otra cosa que una especie de recuerdo difuso de algo que siempre estuvo allí, ¿no? Siempre me acuerdo de pasajes de San Juan de la Cruz que hablaba de que meditar o tratar de ir para adentro, no lo decían estas palabras, no recuerdo ya las palabras exactas, pero volver era traer noticias difusas acerca de Dios, ¿no? Hay una certeza, aunque no le pueda ver la forma exacta de lo que estoy trayendo, pero hay un grito lejano, algo que nunca se perdió, pero que por el propio modo en que procede la vida en su manifestación, se volvió difuso. Y en algunos casos, bueno, se fue olvidando. En Occidente, particularmente, ocurre que este modo dialéctico de la filosofía y también a su modo la ciencia es un ejercicio inevitable en donde se busca conocer en detalle y remontarse al origen. Como quien hiciera de cuenta que se va a olvidar de que ya conoce ese origen, ¿sí? Sin símbolos interpuestos, y sin embargo hace de cuenta como que se va a olvidar y empieza, arranca, ¿sí? Es la vuelta al origen por la vía crítica. Y entonces, de esa manera empieza a producir explicaciones simbólicas que siempre dejan esa angustia de lo incompleto, ¿eh? Al paso que de alguna manera generan cultura, por supuesto, y a la vez funciona como un recordatorio permanente de ese origen. O sea, buscarlo, explicarlo y explicarlo de manera incompleta y estar obligado a hacerlo es también un recordatorio de que existe ese origen, ¿no? Entonces siempre termina siendo algo terapéutico, algo útil, algo que siempre sana de alguna manera. Filosofar, como digo, naturalmente, es un poco esto. Filosofar imbuido de misticismo es una forma de mantenerse en pie que tiene el ser humano, un ejercicio que eventualmente, a pesar de las vicisitudes de la vida y todo, rinde sus frutos primero a un nivel colectivo y en consecuencia a un nivel intelectual. La verdad, este modo de filosofar es propio del místico y conlleva cierto olvido de sí mismo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ha descubierto algo que está más allá de sí mismo. Y por esto es que digo que los frutos son primero colectivos, a nivel colectivo, y después, en consecuencia, sin buscarlos, a nivel individual, ¿no? Bueno, y por último, misticismo y ciencia.
vimos o vemos ya que no solo teosofía y misticismo, según lo hemos entendido aquí, son compatibles, sino que por ello y por todo lo que hemos venido diciendo, misticismo y pensamiento científico son perfectamente compatibles también, y necesariamente compatibles porque todos parten de esa misma unidad. Insisto, si tenemos en cuenta el tipo de misticismo que hemos tratado de delinear al principio. Ahora bien, otro de los objetivos que yo tenía con esta charla era resaltar que un científico no es una persona que necesariamente no manifiesta misticismo, sino todo lo contrario, por lo menos cuando nos referimos a algún tipo muy especial de científico, y les voy a leer algunas frases, y ustedes quizás adivinen de quién son, y dicen así: creo en el Dios de Spinoza, quien se reveló a sí mismo en la armonía de todo lo que existe, no en el Dios que se esconde tras la fe y las acciones de los hombres. Soy un no creyente profundamente religioso, es un nuevo tipo de religión. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y, por último, la más bella y profunda emoción religiosa que podemos experimentar es la sensación de lo místico. Y la verdad, este es el inefable e increíble Albert Einstein. Si alguna vez lo leyeron, la verdad es que tiene estas frases y tiene otras frases que obviamente dan cuenta de una persona profundamente mística y religiosa, ¿no? El único impedimento que puede introducir para mí el pensamiento científico, o por lo menos el modo a la científica, digamos, surge cuando hay aferramiento a las fórmulas cerradas, como de la misma manera que ocurre cuando hay manifestaciones psíquicas y las personas se aferran a eso como la gran realidad y lo último y lo mejor, ¿no? Este pensamiento objetivante, representativo que tiene el Occidente cuando marcha hacia adelante la ciencia, ha ido escindiendo ese hontanar profundo de las cosas que va considerando, ¿no? Y de ese modo todo lo que es subjetivo, que en lugar de ser sencillamente algo subjetivo, ha terminado siendo falso, ¿no? Y ese es el único problema. El místico sabe que las vivencias que tiene, que son puramente subjetivas, no son necesariamente falsas. Y son a menudo mucho más vitales y reales que todo lo que sea externo en su mundo, ¿no? Creo que, la verdad, que si pudiéramos realizar mínimamente esta verdad, posiblemente pudiéramos recuperar la dimensión trascendente del vivir y de todo. Además, lo que hoy de algún modo nos resulta subjetivo, mañana también acaba por ser objetivo. Pensemos incluso en la historia misma de la ciencia. Lo que hoy es un hecho, se conoce como es la formación de la vida, las funciones vitales. Hace poco tiempo atrás, digamos un siglo, era algo subjetivo, algo completamente desconocido. Se va transformando, lo interno se va explicitando, ¿no? Para mí, mientras el pensamiento racional no sea elevado a una especie de trono o a divinidad, creo que el uso recto que se puede hacer del pensamiento puede llegar a depositarnos en el umbral mismo de ese silencio, y al llegar allí, el pensamiento, la conciencia es de otra naturaleza, es del orden del misticismo, pero también durante la marcha, como hemos dicho, no necesariamente ahí, en ese mismo momento. En ese mismo momento lo que podría decirse es que empieza a funcionar un tipo de mente o de pensamiento muy, muy particular que en términos teosóficos llamaríamos el manas puro, un intelecto vitalizado por la visión directa, intuitiva de toda la naturaleza y por las impresiones también, por las impresiones sutiles que involucran y entremezclan sentimientos, emociones, sin dejar de lado absolutamente nada, ¿no? Ese intelecto dotado de intuición, de la unidad de la vida, es necesariamente místico, por definición. Y, a decir verdad, podría ser el don más preciado que una persona pudiera tener, el don más preciado que la naturaleza nos pudiera regalar. Todos los grandes, o la mayoría, los grandes científicos que conocemos de la talla de un Einstein, han sido primero o en primer lugar o al final de sus vidas místicos y por lo tanto filósofos,
más que científicos. Lo que trato de decir, en definitiva, es que no veo ninguna incompatibilidad entre el pensamiento científico y el misticismo, en tanto uno no se engañe, ¿no?, pensando que el pensamiento científico puede explicarlo todo. Y así, puesto todo como lo hemos dicho aquí, la ciencia no es algo que podría explicarse a sí misma, no podría terminar de explicarse a sí misma. Pero el pensamiento y su uso correcto, o recto uso, podrían llevarnos a los pies de esas honduras y depositarnos allí, ¿sí? Para terminar, yo quería explicar, ya es un minuto más, esto es porque no puedo con mis talks, y cuando empiezo hablando de una cosa, trato o me gusta que termine cerrando o esté conectado al final, y hablé de cultura en el título. ¿Se acuerdan que era fundamento y destino de la cultura humana? El hecho es que creo que ha quedado implícito en todo lo que hemos dicho. Cultura es un término polisémico, tiene muchísimas significaciones, pero baste decir que cultura, acá voy a leer una definición que es bastante clásica, dice: conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Yo, por cultura, justamente quería referirme a toda forma de producción humana que no es otra cosa que un acercamiento simbólico al origen olvidado, ¿no? Entre eso en sí y nosotros, los humanos, anteponemos símbolos, filosofía, religión, ciencia, música, poesía, todo tipo de artes, todo eso es simbólico. Y detrás, y todo eso lo hacemos para tratar de explicar. Sabemos, muy en el fondo, que todo eso es una farsa. Lo digo benevolentemente, no digo que está malo eso. Pero sabemos que es una farsa en el sentido que sabemos que hay mucho más que eso. Es una farsa necesaria en ese proceso del desarrollo que nosotros seguimos. Y siempre, pero siempre, el motor ha sido y va a seguir siendo siempre el misticismo profundo que es nuestra fuente de vida, de alguna manera, y por lo tanto es el fundamento y es el destino de nuestra cultura humana. Lleva irremediablemente a la fuente del misticismo, que es el origen ese que nunca se olvidó. Y entonces el misticismo es el fundamento de la búsqueda crítica y también es la culminación de la razón crítica y es el destino de la cultura humana. Y para cerrar, yo les voy a leer un pasaje de este filósofo Paniker, muy breve, que lo tengo aquí, del librito que les mencioné, y dice así: la mística es la culminación de la razón crítica. La mística es la lucidez sin ninguna relación con construcciones ideológicas o teológicas. La mística es espiritual e intramundana. La mística sobrepasa el vicio fundamental del humanismo, el aislamiento del yo, pues se trata de trascender, salir de la cárcel del ego y volcarse en algo que a uno le importe más que sí mismo. Bien, hasta aquí es lo que les puedo compartir, y no sé, Vilmi, si quieren hacer preguntas o algo. Sí, gracias, Ariel. No, nada. Justamente hay una pregunta en el Facebook, me pidieron una pregunta, la manda Alejandro Alfaro de Chile. Sí, sí. Conocido por todos. Saludos, Ale. Él dice lo siguiente, además de mandar saludos para vos y para todos los que estamos aquí, dice lo siguiente: tengo dos preguntas. ¿Por qué la voz del silencio se dice que es para los místicos teósofos? Y la segunda pregunta, de las distintas definiciones que diste, ¿podrías explicar el método que propone la voz del silencio y a grandes rasgos cómo realizar este método? Me parece que la segunda pregunta no la voy a poder responder mucho. La primera se me ocurre decir acerca de por qué habla, introduce HPB, la señora Blavatsky arranca la obra diciendo que es para los pocos teósofos místicos, y porque hay muchos pasajes que justamente requieren de ese elemento interno, que es ese contacto con
con un llamado que le da significado a las cosas. Sin eso es muy difícil que las palabras en sí se puedan entender, ¿no? Es un libro que está hecho en base a metáforas. Por un lado, tiene método, es decir, para el que conoce y empieza a entender lo simbólico y a qué se refieren con una cosa u otra, y saca y lee entre líneas, obviamente da un método, que es lo segundo que pregunta Alejandro. Pero la letra, la primera cara que nosotros nos encontramos, es toda una serie de metáforas, y son un sinsentido, en general son un sinsentido, en general, porque podría pasar que una persona que no tiene un misticismo muy marcado, de pronto la lee y empieza a evocar algo dentro de esa persona y despierta un misticismo. También puede pasar eso. Pero en primera instancia, digamos que el choque con una obra así, si no hay un misticismo de fondo, una apertura interna, es muy difícil que la podamos no solo digerir, sino que la queramos leer. Creo que un poco por eso. Y porque además creo que lo que se dice en la obra nos lleva o nos empuja, nos exhorta, mejor dicho, a un compromiso que no todo el mundo está en realidad con ganas de hacer. Solamente ese que es místico y que está buscando el sentido de la vida y está tratando de entender cuál es el mejor modo de hacer las cosas, cuál es el rol donde mejor podría hacer su parte para el bien del conjunto y demás. Solamente esa persona es la que puede llegar a congeniar o querer leer una obra como La voz del silencio. Y esa persona es una persona que está dotada de misticismo. De lo contrario, no le interesa a otra persona, ¿no? Esa es la primera que se me ocurre decir respecto a la primera. Respecto a la segunda, no sé, porque las interpretaciones del método en sí son muy subjetivas. O sea, yo sé que hay estudiosos, no lo soy yo, hay estudiosos que pueden llegar a detectar exactamente a qué pasos del yoga de Patanjali o algo así se está refiriendo en cada pasaje. Yo lo único que pude hacer hasta ahora en esos términos más técnicos fue encontrar un pasaje en Luz del Sendero, Luz en el Sendero, un pasaje muy sintético en donde, por entender lo que se dice antes, lo que se dice después, encontré en La voz del silencio una especie de amplificación, como quien hace un zoom, se mete y despliega y explica mucho mejor esa fase, por lo cual descubrí que hay fases del desarrollo que están siendo explicadas de manera metódica, y no es un simple poema. Pero no podría decir cuál es el método, la verdad que no lo sé. Es un libro de lectura muy íntima también. No sé si hay un método que alguien del mundo externo nos pueda decir y valga para todos. Creo que es un libro que invita a un método que finalmente uno termina descubriendo, pero adecuado para uno mismo y nada más. Yo diría eso, pero estoy hablando ahí sin saber mucho, ¿no?